Un saludo para todos, muy buenos días, grato es encontrarnos esta mañana de nuevo para eh, escuchar la palabra de Dios, para reunirnos y meditar en ella. Les invitamos a que podamos con la ayuda de nuestro Dios pues tomar un minuto de reflexión esta mañana. Bueno, queremos invitarles a que, bueno, primero quisiéramos que nos acompañaran a orar hoy por nuestro hermano Balmer en su cumpleaños. Balmer es un líder de nuestra iglesia de Getsemaní, así que les invitamos a que por favor tengámoslo en cuenta en nuestras oraciones. Bueno, vamos a orar, les invitamos a que inclinemos el rostro y hablemos con nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos concedes de despertar. Gracias Señor porque hoy en el primer día de esta semana podemos tener el privilegio de buscarte, de acercarnos a ti. Gracias por tu inmenso amor, gracias porque nos das la vida, gracias Señor por tus cuidados, gracias por todos los regalos que esta mañana nos ofreces. Nos colocamos en tus manos, Padre, para que al abrir tu palabra tú puedas hablarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy hablaremos de un rey que la Biblia describe que hizo inicialmente lo bueno y finalmente lo malo. Es de los pocos reyes que para Dios no existe un estado medio, pues, en la vida espiritual, ¿no? O sea, está más o menos, recuerde que la vida espiritual está más o menos, y eso significa que está mal, sencillamente. ¿Por qué? Pues porque la Biblia, por ejemplo, declara eh, eh, en la iglesia de la Odisea que tal vez la iglesia hoy está en un estado tibio, pero que no es un modo de aceptarlo delante del Señor. Entonces, uso esta referencia para mencionar un poquito acerca de Amasías. Amasías se describe que inicialmente hizo lo bueno, pero finalmente hizo lo malo. Hoy hablaremos tristemente de esas cosas malas, aunque fue uno de los pocos reyes de los que la Biblia se describe que hizo algunas cosas buenas. Detrás de esto casi siempre surge la pregunta, ¿se salva, se pierde, qué será de él? Recordemos que esto es un tema de Dios, ¿no? Y en el cielo nos vamos a llevar muchas, pero muchas sorpresas. Así que aquí vamos a pensar en qué lecciones podemos rescatar acerca de este rey. Rey Amasías, capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, es el segundo libro donde aparece, también aparecen reyes, pero vamos a usar este porque de pronto da un poquito más de información. Dice el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, permítame leerlo. Amasías, 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Saben, hermanos, muy poco se habla de las madres en la Biblia, muy poco. Pero cuando hace referencias porque tiene relevancia, tiene algún tipo de relevancia. Y aquí, si ustedes ven, su madre se describe porque jugó un papel determinante en la formación precisamente de Amasías. Se dice el verso 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón. Bueno, al fin, ¿qué? ¿Hizo las cosas bien o no? Bueno, al leer el relato encontramos que efectivamente inició haciendo las cosas bien, pero no terminó haciendo las cosas bien. Pero el relato se está refiriendo es al hecho de que eh, eh, tal vez no dispuso completamente su corazón, porque a pesar de que fue sensible a la invitación y al llamado de Dios para actuar como rey y para ejecutar muchas reformas y muchas cosas positivas dentro del reinado, también sabemos que hubo momentos de infidelidad voluntaria
en los que Dios habló y él no quiso hacerlo. A pesar de que podría saber que era la voz de Dios, porque efectivamente había sido un rey que había, que había escuchado, que conocía el plan de Dios. ¿Y sabe quién pudo de pronto ayudarle a esto? Bueno, su padre, que fue precisamente Joás, ese rey que había sido formado por un líder religioso, por Joiada. Si ustedes recuerdan, unos días atrás hablábamos de que Joiada había sido aquel que había guardado a Joás frente a la destrucción de su abuela, de toda la familia de estos para que ella pudiese reinar. Por eso fue que Joás reinó muy pronto, a los 7 años de edad, empezó su reinado. Joás hizo las cosas bien, pero terminó haciendo las cosas mal. Y podría también ser una de esas las razones porque Amasías, su hijo, empezó haciendo las cosas bien, pero no terminó haciendo las cosas bien. Por eso podemos aseverar también que conocía de Dios, que había escuchado también la voz de Dios. ¿Qué cosas hizo Amasías que no estuvieron acorde al plan de Dios? Bueno, la Biblia señala en el verso 3, cuando fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley de Moisés, donde Jehová manda diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su pecado. Mira, lo interesante, Amasías llega al reinado y entonces le quita la vida a aquellos que le quitaron la vida a su padre, esto con el objetivo precisamente de reinar. Pero Amasías, a diferencia de los anteriores, recuerde que los anteriores, por ejemplo, su bisabuela, en este caso Atalía, ¿qué hizo ella? Ella le quitó la vida a los padres, a los hijos. Lo mismo, todos los reinados, bueno, la gran mayoría de los reinados anteriores, todos los que le quitaban la vida al rey tenían la intención de reinar y por consiguiente a todos sus descendientes también le quitaban la vida. Pero no sucedió así con Amasías. Ah, pero igual le quitó la vida, sí, efectivamente. Y no estoy diciendo que eso sea correcto. Pero Amasías aquí tenía en su mente la expresión, un principio, un mensaje que me da la indicación de que Amasías escuchaba la voz de Dios o que sabía de qué se trataba esto. No solo por formación. ¿Quién le dijo a Amasías entonces ese texto o esa iniciativa que está en la Biblia de que no morirán o no morirán los hijos, perdón, lo leo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres? Cada uno morirá como consecuencia de su propio pecado. Ahí está Amasías. Eso podríamos describir que implicó que Amasías tuviese cosas que aparentemente no eran muy buenas. Bueno, pero era sensible a la voz de Dios, escúchenme. Dice el verso 5, luego reunió Amasías a Judá con arreglo a las familias, puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba. Lo que está haciendo aquí Amasías es consolidando un ejército, preparando un ejército, porque en los tiempos de su padre el ejército aún todavía se seguía mermando. A diferencia de años anteriores, por las batallas, pues los ejércitos cada vez más pequeños. Y ahora Amasías necesitaba enfrentarse a la guerra y enfrentarse precisamente con Moab, otra vez Moab. ¿Qué hace Amasías? Hace una convocatoria, consolida su ejército, empieza a buscar en Judá, él es rey de Judá, empieza a buscar en Judá todo ese grupo de personas que podrían de pronto unirse para la guerra. Pero cuando Amasías, después de buscar por todos lados, se da cuenta de que su ejército aún así es muy pequeño, muy chico, mínimo, entonces lo que Amasías hace es hacer un contrato. Se acerca al reinado del norte, en este caso a Israel, y le dice, mire, necesito unos mercenarios, necesito unas personas que vayan con nosotros a la guerra, nosotros les vamos a pagar. Necesito soldados de allá para que vayamos a la guerra. Y ahí en eso consistió la primera falla.
porque esto estaba evidenciando que frente a la guerra y al conflicto, Amasías no estaba confiando plenamente en Dios, sino en los hombres, en la capacidad de los hombres, en los ejércitos, en los caballos, en los carros. Aquí están 4 de los errores de Amasías. 1, no confió en Dios. No confió en Dios. Qué triste. Y si lo relacionamos con nuestros días, tal vez en la misma situación nosotros, en momentos adversos, buscamos ayuda más afuera que en Dios. Ahora no estoy diciendo que no busquemos ayuda afuera, es importante, necesario, esencial, trascendental buscar ayuda afuera. Pero esto después de haber buscado a Jehová, a nuestro Dios. Eso sí, es lo más importante. Bueno, la Biblia señala entonces que después de ese acontecimiento, cuando contrató, por así decirlo, mercenarios, entonces la Biblia entonces describe, a partir del verso 19, le preguntó a Amasías, al varón de Dios, que pues se hará con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel. ¿Sabes esa pregunta que viene? Porque cuando Amasías entonces está listo, ya ha contratado este grupo de personas para la guerra, viene el profeta de Jehová. Aquí no describe quién es, no señala, pero la Biblia describe que se presenta delante del rey y le dice, mire, tú vas a perder esa guerra, no vayas. Si te vas a aliar con ellos, no vayas. No vayas. Y esto porque la historia había demostrado que las alianzas, específicamente con el pueblo que aún era el pueblo de Dios, Israel, habían terminado en tragedia. ¿Tragedia por qué? Porque ese pueblo, lo único a lo que los estaba incitando a ellos era la idolatría. Y el Señor le dice, si se unen con ellos, van a perder la guerra. ¿Qué hago con ellos entonces? No, pues si van a ir, vayan ustedes. Esto para que aprendan a confiar en Dios. Después de la información, no sé si finalmente hubo o no hubo el pago para los israelitas del pueblo judío para el pueblo de Israel. Entonces, Amasías organiza su ejército y se van ellos solamente. Se disgustaron mucho la nación del pueblo de Israel. Aquí está la segunda falla, la segunda, ¿qué diría yo? Error de Amasías. Mira lo que dice el versículo, a partir del versículo 13, el 14. Al volver Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, tomó por dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. Oye, pero ¿qué ocurrió aquí? O sea, conquistó, ganó la batalla, trajo botín, se trajo todos esos dioses. Era el botín realmente para ellos. Esa victoria les había garantizado a ellos, a Amasías, de que Dios podía dirigirlos, de que su Dios era fuerte, de que tenía mucha más trascendencia que aquellos a quienes habían derrotado. Pero ¿qué hizo Amasías? Oye, parece lógico pensar lo que él hizo, cómo hay coherencia aquí. Pero conquistó, se trajo el botín, se trajo los dioses de ellos como botín, los colocó en su propia tierra y los adoró. ¿Y qué ocurre aquí? ¿En qué momento Amasías cambió sus pensamientos? ¿En qué momento Amasías permitió que la idolatría invadiera su corazón si él mismo había evidenciado de que Jehová de los ejércitos es Dios? Él mismo con el poder de Jehová había derrotado a los edomitas y se trajo el botín. Yo me imagino que tal vez satisfecho lo colocó en su oficina. Estoy aquí pensando locuras porque tal vez eso sería imposible, pero
se acostumbró a verlo y pensó que la solución a sus problemas estaba ahí. Y la Biblia dice que se postró y lo adoró. Tal vez imperceptiblemente Amasías adoró. Tal vez sin darse cuenta, tal vez este elemento se le había convertido en un elemento diario, a quien él empezó a hacerlo a priori en su vida, sin percibirlo. Porque tristemente así es el pecado. Tal vez hoy nosotros podemos decir, tal vez hoy, que esto no tiene relevancia, esto no es trascendental, voy a dejarlo aquí. Y el pecado, cada vez que lo permitimos en nuestro corazón, empieza a invadir. Es como un cáncer que se expande, que se va expandiendo, que se va expandiendo. Y llega el día, tal vez, en que se diga de mi vida que terminé adorando. ¿Sabe qué significa adorar? Honrar. Es colocar mis fuerzas ahí, mi mente ahí. Mi vida depende de eso. ¿De qué depende tu vida esta mañana? ¿Tu vida está dependiendo única y exclusivamente de Dios? ¿O será que un botín del que Dios te dio la victoria hoy se está convirtiendo para ti en tu propia destrucción? Puede ser que sea real. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque muchos han conquistado el éxito de la mano de Dios, para ellos el éxito, porque han logrado montar su empresa, porque les ha ido muy bien económicamente, y se olvidaron de aquel que les había dado el éxito, y se centraron a adorar, se postraron en su propio éxito. Porque ya su vida entonces no depende de ese Dios que les dio el éxito, sino tal vez puede ser de las riquezas. Dios le dio la victoria y no se postró para adorar al Dios de la victoria. Se postró para adorar el éxito y no al Dios del éxito. ¿Cuántas victorias nos ha dado Dios aún en nuestra vida espiritual? Y apreciado hermano, tal vez esta mañana, el Señor nos está invitando a que le busquemos. Tal vez el Señor nos ha dado la victoria aún sobre el pecado. Y frente a eso levantamos nuestros hombros, sacamos pecho diciendo somos valientes nosotros. Y empezamos a adorar nuestro propio ego. Porque parece al leer lo que es inconcebible lo que sucede. Inconcebible. Y podríamos hoy rasgarnos los vestidos y decir, ¿qué le pasó a Amasías? Pero nuestra vida es tan similar a la de Amasías. Es una vida de vaivenes. Es una vida de que después de ver el poder de Dios, nos postramos a adorar no a Dios, sino a los resultados. Así que hoy podríamos decir nosotros mismos, ¿y qué nos ocurre? Esto no es, hoy somos Amasías en la actualidad. Colocando por encima de aquel que le da el poder a nuestros éxitos. Colocando por encima el éxito.
y sin darnos cuenta estamos ofendiendo terriblemente a Jehová. El tiempo se me ha ido, voy a mencionar una más. ¿Sabes? Mira, de nuevo viene Jehová y se presenta donde Amasías y le dice a través del profeta: ¿por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de sus manos? Oye, Amasías, ¿qué te pasó? Si esos dioses que estás adorando hoy no tuvieron el poder para librarlos de la mano de Jehová, ¿qué haces tú adorándolos? Mientras el profeta hablaba estas cosas, él lo interrumpió y le dice: ¿acaso no te han nombrado consejero del rey? ¿No estás aquí para ayudarme? Déjate de eso. ¿O quién eres? ¿O es que quieres que te maten? Y el profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Pero Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de la otra nación. Joás era ahora el rey del norte, el rey de los reyes del norte de Israel, digámoslo así. Perdón, tercer error. Amasías no creyó en la voz de Dios a través del profeta. Es más, lo amenazó de muerte. ¿Qué métodos está usando Dios para hacerte entender que lo que estás haciendo no está correcto? ¿Seguimos actuando como Amasías? ¿Que no escuchamos a Dios? ¿Que siempre la voz de Dios está en un lugar totalmente distinto a la prioridad, a mi vida? ¿Será que Dios no tiene la relevancia en mí? Y por último, yo les los cuento. El relato dice: cuarto error de Amasías. Primero, no confió en Jehová. Segundo, adoró otros dioses. Tercero, no escuchó la voz del profeta. Y cuarto, la Biblia describe que Amasías, ese rey que empezó haciendo las cosas bien delante de Jehová, finalmente hizo alianzas con el rey de Israel, Joás en este caso. Aquellos que Dios a través del profeta les había dicho desde un comienzo: no se alien, no hagan alianzas con ellos. Terminaron haciendo alianzas. Alianzas que solamente, aparentemente trajo cosas positivas, pero realmente trajo destrucción. Cuando hablemos un poquito de Joás, rey de Israel, te darás cuenta que Joás, tristemente, en Israel, en el reino del norte, no hubo uno solo de los reyes de Israel que hiciera las cosas bien. Ni siquiera como Amasías, que la Biblia empieza diciendo: hizo lo recto delante de Jehová, pero terminó haciendo lo malo. No, ni siquiera eso. Y Dios sabía, por eso le dice a Amasías: ten cuidado de esas alianzas, Amasías. Amasías no escuchó la voz de Dios. Es fácil hablar hoy de un hombre que no quiso obedecer a Dios. Es fácil hoy mirar la vida de Amasías y decir: pobre hombre. Pero cuánto nos cuesta mirarnos a nosotros mismos y ver que los errores de Amasías son los tuyos y son los míos. Que hoy tal vez hay una Amasías aquí que no confía en Jehová, que tal vez adora sus propios éxitos y no al Dios que le dio el éxito, que tal vez no atiende la palabra de Dios a través del profeta y que rechaza contundentemente las indicaciones y los principios de Dios.
Tal vez aquí haya una Macías. Pero hoy es el momento de decirle a Dios, Señor, transforma mi corazón. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en el Dios de mis éxitos. Quiero confiar en tu palabra y quiero obedecer tus principios. Permítame orar por ti. Permítame tomar estos minutos para hablar con Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, oramos por cada persona que se conecta con nosotros. Oramos por cada vida, Señor, que a través de este medio nos regala la oportunidad de interceder, reconociendo que a través de una oración, Señor, los poderes del cielo se desatan. Así que, Señor, invade cada corazón, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Quédate hoy con nosotros, Señor. Te rogamos finalmente, Padre, que nos ayudes a confiar en ti. Te pedimos, Padre, que exaltemos tu nombre por cada éxito y no nuestras propias victorias. Y que podamos atender tu voz, oh Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Tenemos aquí un mensaje más de Eusebio Herrera. Pongo al pastor para que alivie todas. Y que no le a ver, no entiendo todo de esa tos. Muchas gracias, hermanos. Muy amable. Gracias por su oración. Y que ampare a toda su familia. Gracias, hermano. Feliz día para todos. Que el Señor pueda bendecirnos enormemente.